¿Qué se sabe, qué se conoce de las experiencias cercanas a la muerte que han vivido los niños? ¿Se diferencian en algo de cuando se es adulto? ¿Las creencias influyen, la manera de ver la vida influyen en esa experiencia? ¿Se encuentran los niños pequeños con el Maestro Jesús en el paraíso? Tantas preguntas que todos nosotros nos hacemos cuando se trata de poder indagar un poco esta experiencia, que es una experiencia muy bella, que es el encuentro cercano a la muerte, pero que lo han vivido niños y que han narrado sus experiencias ya de adultos, recordando ese momento que vivieron, y de allí ha surgido esto que es bellísimo. Un libro que se llama La niña que visitó el cielo. Es una investigación periodística de casos reales que han acontecido y que ha sido escrito por un hombre que también ha vivido experiencias, de esas experiencias espirituales que nos confirman ese mundo del más allá, ese mundo espiritual, y que le ha dedicado su vida a la investigación y que está haciendo un trabajo muy importante con el Instituto para el Estudio Científico de la Conciencia, del cual hace parte, como también de Raymond Moody, hace parte de esta organización. Y el prólogo de este libro fue escrito precisamente por Raymond Moody, nada más y nada menos que este hombre que es una autoridad en este tema y que es un referente supremamente importante. Escribió el prólogo de este libro que me pareció maravilloso. Le doy la bienvenida a su autor, un hombre que tiene un carisma muy lindo, y le doy la bienvenida a mi amigo Álvaro Parra. Álvaro, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda la comunidad le damos la bienvenida, primera vez que nos acompaña, celebrando su libro, primer día, y se hizo bestseller en Amazon. ¡Qué maravilla! Bueno, muchas gracias, Cristian. Para mí es un honor estar aquí en este programa. Y sí, mira, la investigación que me llevó a escribir este libro me tomó 1 año y medio, durante los cuales tuve el honor de entrevistar a una docena de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte de niños. Sin embargo, yo quise centrarme, yo entrevisté a una cantidad alrededor de 2 docenas de este tipo de personas, pero me quise concentrar en las personas que tuvieron esta experiencia antes de los 9 años, máximo 9 años. Y de este grupo, de esta docena de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte de niños, 7 de ellas tuvieron su experiencia antes de los 5 años, máximo a la edad de 5 años. Quise centrarme en estas edades porque un niño entre 0 y 5 años tiene muy poca formación, y uno de los objetivos era ver hasta qué punto influye la formación religiosa, la formación social en este tipo de experiencias, ya que mucha gente dice que los encuentros cercanos a la muerte son producto de la imaginación, son producto de la formación social que haya tenido, de la programación que tenga el ser humano. Y una de las cosas que demuestran estos niños que han tenido este tipo de experiencia es que no dependen, ellos no han tenido una programación fuerte en esto, y hay algunos que sí tienen encuentros con Jesús, tienen encuentros con seres divinos, con ángeles, otros realizan visitas al paraíso, y hay muchas características que demuestran que, aun cuando estas experiencias son diferentes, cada una es muy diferente, hay elementos comunes que comparten no solamente con los niños, sino con los adultos también. Una de las cosas más atractivas de las experiencias cercanas a la muerte es que todas son diferentes. Yo he visto que tú aquí has entrevistado a un sinfín de personas que han tenido este tipo de experiencias, y cada caso es diferente, tú mismo lo sabes. Sí. Sin embargo, ellos tienen elementos comunes. Raymond Moody, que fue la persona que acuñó el término experiencia cercana a la muerte, Sí. él señaló 15 elementos comunes. Estos elementos comunes van desde salirse del cuerpo, pasar por un túnel, ver una luz, encontrarse a familiares muertos, y estos son algunos de los elementos que también se repiten en niños. Sin embargo, hay unas estadísticas que demuestran que hay una mayor cantidad de niños que, cuando tienen un paro cardíaco o una muerte clínica,
tienen una experiencia cercana a la muerte. Casi el 70% de este tipo de experiencias infantiles tienen algún tipo de relación con ángeles. 70%. 70% de los niños que tienen experiencias cercanas a la muerte ven ángeles o seres de luz. Muchos, como en el caso de nuestra amiga Ingrid Honkala, ella vio unos seres de luz y desde entonces, desde los 2 años, ella continuó viéndolos. Esa es otra característica. Algunos regresan con poderes, algunos regresan con una inteligencia sobrenatural, digamos, no sobrenatural, pero sí muy, muy acentuada. Cuando son niños, digamos, a los 3 años ya están leyendo y ya saben escribir, pueden resolver problemas matemáticos, pueden resolver rompecabezas complejos, y hay una serie de características que los acompaña al regresar. Otra estadística es que ellos, mientras que un adulto tarda entre 5 y 10 años en integrar una experiencia como esta o entenderla, porque hay muchas personas que tienen una experiencia o un encuentro cercano a la muerte, según lo que tú sabes también, ellos demoran un tiempo en entender lo sucedido, Claro. y empezar a contarlo. Mantienen silencio durante unos años. Sin embargo, en el caso de los niños, está demostrado que ellos tardan entre 30 y 40 años en entenderlo y contarlo. Para ellos es muy normal. Para ellos ven el hecho de salirse del cuerpo, de haber hablado con Jesús y de haber tenido esas experiencias sobrenaturales como algo muy normal, pero muchas veces son sus padres quienes le dicen, mira, no debes hablar, Sí. no debes contarlo, ten cuidado con lo que dice, mejor no lo hable. Y hay una sensación también de estos niños de que ellos quieren regresar. Muchos de ellos quieren regresar a ese mundo del más allá, donde se han sentido en paz y en dicha, y aun cuando no se quitan la vida, pero muchos de ellos piensan en esa posibilidad, ¿no? En quitarse la vida para volver. Esto es algo que dura ciertos años, cierta cantidad de años. Yo creo que también tú has oído hablar de los adultos, que ellos dicen, oye, que yo quisiera volver allá, es mi hogar, quiero regresar a casa. Y entonces, Álvaro, de todas las experiencias que hay aquí resumidas en su libro, que se llama La niña que visitó al cielo, hay 12 testimonios, 12 historias de vida. ¿Cuál de esas le llamó, bueno, todas le llamaron la atención, pero una en especial, si tuviera que elegir una, que usted dijera, esta historia, este testimonio ha sido muy importante y relevante porque usted es un conocedor también, participa en estudios, investigaciones? ¿Cuál de esas historias le llamó la atención? bueno, precisamente el libro se llama La niña que visitó el cielo, porque hay una de estas historias fue la que más me impactó. Fue la primera, el primer caso que fue estudiado científicamente. Fue una niña de 7 años que se ahogó en 1984 y fue atendida por un médico. Yo tuve el honor de entrevistarla a ella 2 veces y entrevisté al médico que la resucitó, porque ella tuvo muerte clínica y él la resucitó. Y voy a contarte brevemente porque es una Sí. historia muy simpática. No, cuéntela por favor, porque es el Mira, interés de todos nosotros ella conocer estaba esto. en una fiesta infantil y, bueno, decidió irse a la parte honda de la piscina y unos muchachos estaban jugando, la empujaron y ella cayó al agua. Ella no sabía nadar, pues estaba aprendiendo, pero se ahogó. De repente vieron el cuerpo flotando, la sacaron, trataron de reanimarla y cuando la llevaron al hospital, ella ya había fallecido. Sin embargo, había un joven médico que logró resucitarla en los años 80, estos sistemas de las paletas que le ponen electrificadas para resucitar a la gente. Eso era algo relativamente nuevo. Sí logró revivirla, pero ella ya tenía como 20 minutos muerta. Entonces pensaron que ella iba a tener daño cerebral, que ya no se iba a recuperar y la mandaron a otro hospital. Una semana después, este médico está en
en su clínica y ve a la niña y se sorprende porque él no pensaba que iba a sobrevivir y la ve normal. Entonces él se le acerca a ella y le dice, mira, tú no te acuerdas de mí porque cuando él la trató, ella estaba muerta, ¿verdad? Cuando él la trató, ella estaba muerta y él fue el que la revivió, pero ella no recuperó la conciencia. Tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y me dice, pero tú eres el médico de barba que me resucitó. Y él dice, ¿cómo es posible que ella sepa esto? ¿No? Y él le hace una serie de preguntas y ella sabía, por ejemplo, a ella trataron de intubarla por la boca y no pudieron, y entonces le metieron unos tubos por la nariz. Y ella le dijo, usted fue el que me metió unos tubos por la nariz. Y él dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí? Jamás había sido registrado un caso de esto para ese entonces. Entonces él le dice a ella, bueno, un momento, ¿qué recuerdas tú de lo que te sucedió en la piscina? Y la respuesta de ella fue, ¿te refieres a cuando conocí a Jesús y estuve con el Padre Celestial, con Papá Dios? Heavenly Father, dijo. Mira, él se quedó estupefacto. Claro. Él pensaba que ella le iba a decir, bueno, me caí, me ahogué. No, pero ella dice, se refiere a cuando conocí a Jesús y al Padre Celestial. Entonces él dijo, sí, cuéntame más. Y ella ahí como que le dio vergüenza y no siguió hablando, pero él la citó para la siguiente semana. Entonces, cuando ella regresa, él tenía preparado papel, creyones, y empezaron a dibujar su experiencia. Y ella fue contando lo que ella después me contó a mí, cuando yo la entrevisté. Y eso sale todo en el libro. Ella, cuando se ahogó, llegó a un sitio totalmente oscuro, luego vio un túnel, al final del túnel había una luz y se le acercó una señora llamada Elizabeth, que ella dice que era como su ángel guardián. Elizabeth la llevó al final del túnel y ahí llegó al cielo, que era como una pradera con vegetación, con gente vestida con batas blancas, togas blancas. Vio a unos familiares muertos. Algunos los reconoció, una tía que se le había muerto, pero hubo otros que no los reconoció, pero que ellos sí la conocían a ella. Ella estuvo allá y mientras estuvo allá, tuvo la oportunidad de conocer a unos niños que estaban esperando ser reencarnados. O sea, y estaban esperando volver a su próxima vida. Y ella también conoció a Jesús. Vino Jesús, la abrazó, la besó y vio también a un anciano de larga barba blanca, que ella lo llama el Padre Celestial. Y entre Jesús y él y este anciano le dijeron que no, que ella tenía que regresar, que no era su momento y que ella, para volver allí, ella tenía que portarse bien, obedecer a sus padres. Le empezaron a dar consejos Claro, una típicos de conversación los para un niños. niño. Claro. Claro, sí. Y entonces ella quería regresarse, ella quería quedarse, ella no quería regresarse, quería quedarse. Entonces le hicieron algo que siempre he visto también que es como una constante. Le dijeron, bueno, ¿y tu mamá, tú no crees que se va a poner triste? Y entonces ella apenas pensó en la mamá, regresó. Ella antes de eso dice que se salió del cuerpo, vio a los médicos tratando de resucitarla, vio cuando le metieron los tubos, vio cuando el doctor, el joven pediatra Melvin Morse, el doctor Melvin Morse, él llamó a sus superiores para pedirles consejos. ¿Qué hago? Y ella recordaba también esa llamada. Y el doctor Melvin Morse era un escéptico. Normalmente los científicos están entrenados a no creer, sino en lo que pueda ser probado. Cierto. Entonces él decidió demostrar que todo era mentira, que todo era producto de su imaginación. Y él fue a hablar con la mamá, fue a hablar con las enfermeras, fue a hablar con su familia, hizo una serie de estudios y escribió el primer artículo médico sobre ese caso. Pero él no estaba todavía convencido
de lo que era realmente. Salió publicado este primer caso en 1985, salió y fue clasificado como el primer caso científico de un encuentro cercano a la muerte de niños. Él después entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Él consiguió un financiamiento para hacer un estudio con una serie de niños también, todo, en el departamento de cardiología del hospital donde él trabajaba. Decidió entrevistar a niños que hubieran tenido paro cardíaco y que hubieran sido revividos. Y allí él descubrió que el 75% de ellos había tenido un encuentro cercano a la muerte, que casi el 50% de los niños también tuvieron la oportunidad de quedarse o de volver, o los obligaron a volver, pero ese momento estuvo presente en su experiencia, que el 70% de los niños también sintieron cuando se salieron del cuerpo y vieron al equipo médico trabajando con ellos. Y fue el primer estudio científico que no solamente demostró que estas experiencias tienen elementos comunes y se suelen presentar en los niños que tienen muerte cardíaca, sino que él quedó convencido de que este es un fenómeno real. Después de él... Hay algo importante ahí, Alvarito, perdón que lo interrumpa, y es precisamente cuando a mí me llamó mucho la atención, cuando usted me contó del libro que estaba escribiendo, de la niña que visitó al cielo, el hecho de que los niños no van con la creencia, no se han leído ningún libro de esto, no conocen ningún testimonio, no han tenido ninguna relación que uno diría va a contaminar la mente del niño para que el niño cuente algo que ya escuchó. Es precisamente la importancia, por lo menos a mí me llama mucho la atención, los 12 casos que usted cuenta en su libro, porque es eso, es la inocencia y la pureza y lo que es fiel a la experiencia vivida a través de sus palabras que nos cuentan estos chicos. Sí, inclusive el doctor Melvin Morse habló con la familia para ver si era que eran muy religiosos y la habían metido esa idea. Y no, la familia no era excesivamente religiosa, era cristiana, pero nunca le habían hablado de eso a la niña y mucho menos en esa época prácticamente había salido el libro de Raymond Moody, pero casi no se conocía nada sobre las experiencias cercanas a la muerte. Después de Melvin Morse, impulsada por la curiosidad también, la doctora P.M.H. Atwater, a quien también entrevisté, que ya tiene como 86 años, ella empezó a investigar niños y ella sí se centró en menores de 5 años. Y esto es algo que realmente me impactó cuando yo la entrevisté, porque ella me dice que hay niños que recuerdan el momento del nacimiento y hay niños que han tenido esa experiencia en el momento de nacer y la recuerdan, pero también ella se consiguió con niños que recordaban la vida antes de nacer, es decir, cuando estaban en el vientre materno. Esto es sorprendente porque una de las niñas le contó a ella que a ella le parecía muy desagradable cada vez que la mamá iba a fumar, porque el olor del tabaco la molestaba, le caía mal y ella se mareaba. Y hubo otra también que hizo unos dibujos del momento de la concepción. Recordaba en el momento en que fue concebida y por el dibujo, cuando le mostró el dibujo a los padres quedaron con mucha vergüenza, porque efectivamente estaba mostrando el momento de la concepción. Entonces, estos niños realmente son sorprendentes. Uno de los casos que yo menciono es el de Ingrid Jóncala o Jóncala. Sí, tú la has traído a tu programa. Sí, estuvo veces, con ¿no? nosotros, una mujer muy inteligente, trabajó en la NASA. Trabajó en la NASA, Sí. oceanógrafa. Bueno, ella tuvo su experiencia a los 2 años. Ella estaba jugando pelota alrededor de un tanque de agua y cayó en el agua y se ahogó.
ella cuando estaba en el agua se sale del cuerpo y ella ve a su cuerpo inerte dentro del agua. Y ella al principio no la reconoció, pero después se dio cuenta que era ella y ella se sintió feliz de haberse salido. Y ella tuvo también una experiencia, se salió del cuerpo, pudo ver a su madre, quien iba camino a la parada de autobuses, y fue hacia ella y le dijo, mamá, mamá. Y en ese momento la mamá como que la escuchó, se paró, pensó y se regresó a casa corriendo. De alguna manera ella presintió que algo malo estaba sucediendo y se Sí, regresó a su casa. La madre, que trabajaba en una escuela, había recibido entrenamiento para resucitar a los niños. Entonces ella llegó, la sacó del tanque y la reanimó. Le dio respiración boca a boca y también eh, la reanimó su corazón, y cuando la niña volvió en sí, ella sintió que como que fue succionada y regresó al cuerpo. Después de eso, ella fue una niña que se la pasaba durmiendo porque ella se salía del cuerpo y hacía viajes astrales. Y ella aprendió a leer y a escribir a los 3 años, ya sabía leer, escribir, tenía una inteligencia muy aguda y conoció a estos seres de luz que se le presentaron primero a través de los viajes astrales y luego, como la niña se la pasaba durmiendo, se le empezaron a aparecer. Un día se estaba duchando y se le apareció la luz y le dijeron, mira niña, no debes estar, nosotros estamos contigo, no tienes que estar durmiendo para estar con nosotros, te vamos a guiar. Y ellos la han acompañado toda su vida. A ella la mamá le dijo que no le dijera nada a nadie, ella mantuvo esto como un secreto durante años, pero después ella nunca olvidó ese evento. Y ella le preguntó a estos seres de luz que por qué ella había tenido esa experiencia cuando era tan joven. Y le dijeron, mira, tenías la edad suficiente para recordar, pero eras demasiado joven como para que tu conciencia, que tu programación interfiriera. Entonces ella realmente hoy en día, yo considero que tiene muchos poderes. Llegó a ser, como tú dices, llegó a trabajar en la NASA, una oceanógrafa excepcional, es instructora espiritual. Ella realmente es una persona excepcional. sí. Yo les estoy colocando a la comunidad que está acompañándonos ahora y quienes vendrán luego. En la descripción del video van a encontrar el link donde ustedes pueden, los invito a que ustedes tengan este libro en su casa. Yo ya lo tengo aquí en la mía. Les estoy colocando el link también en el chat, porque es un libro lindo de leer y de compartir, y sobre todo algo que es muy importante, cuando tenemos niños en casa, cuando nosotros tenemos chicos, jóvenes en casa, también podemos empezar a compartir con ellos poco a poco estas experiencias, Álvaro, de que vayamos entendiendo desde temprana edad precisamente algo que es repetitivo y que causa tanto sufrimiento, y es el pensar que los seres amados nuestros un día van a morir. Pero cuando cambiamos esa concepción de la muerte por una experiencia espiritual, precisamente algo que usted decía al iniciar y que voy a recalcar de nuevo sobre eso para que usted nos amplíe un poco, esa diferencia que hay entre las experiencias de un niño y un adulto. Porque los adultos pues pueden vivir cualquier tipo de experiencia, la narran, la cuentan, pero esas características que usted ha encontrado, Álvaro, que son para usted sustanciales, que para usted son importantes, ¿cuáles son esas diferencias entre la una y la otra? Bueno, estos niños, sobre todo los que tienen menos de 5 años, ellos prácticamente no tienen un pasado, no tienen un antes, no tienen ese bagaje cultural que ya tiene un niño que va a la escuela. Estos son niños de 5 años, tal vez están en el jardín de infancia, pero ellos no han recibido esa formación intelectual. Los de 2 años, tuve varios de 2, de 3 años y de 4 años. Esos son los más impactantes. Eh, Hay una característica que también está presente en muchas de las personas que tú has entrevistado, que es el recuento de vida, que cuando la persona tiene este tipo de experiencia,
ve su vida Sí, una transcurrir desde el revisión de momento vida. la Sí. revisión de vida, ¿ok? Revisión panorámica de la vida. Esta revisión de vida en un niño es muy difícil que se presente, sin embargo, sí se presenta. Uno de los casos más sorprendentes es el de Jacob Cooper, quien tenía 3 años cuando a él le dio tosferina y él se ahogó, no pudo respirar y en el momento que ya se iba a desmayar, se dio cuenta que ya podía respirar, pero se salió del cuerpo y podía respirar y se sentía bien y de repente vio una luz y vio unos ángeles y tuvo la revisión de vida. Ahora bien, esta revisión de vida no solamente abarcó desde que él nació hasta los 3 años de edad, que realmente no fue mucho, sino sus vidas pasadas. Resulta que él en la vida anterior, y este fue el objeto, dice él, de que él tuviera esa experiencia, en su vida anterior él había cometido suicidio. Él se había quitado la vida y él revivió esa experiencia y él dice que él tenía la conciencia de un niño de 3 años, pero también tenía la conciencia del adulto que había fallecido. Entonces tenía esa doble conciencia. Él en ese momento, él sabía que él no era un niño de 3 años. Y además de ver su vida pasada, le mostraron el futuro. Le dijeron, bueno, ahora tú, para compensar lo que hiciste, vas a tener que ayudar a muchas personas. Y le mostraron a sí mismo en el futuro, ya de adulto, dando conferencias, ayudando a la gente, dando charlas de que la muerte Eso, no existe. eso ratifica, Alvarito, que el SM tiene un propósito. Usted que es un investigador de este tema, usted que le dedica también mucho tiempo de su vida a investigar, que ha escrito otros libros, que hace acompañamientos, que está en comités de estudio. Ese es el fin y esa es la finalidad de una persona que vive un encuentro cercano a la muerte. Yo lo he interpretado de esa forma a lo largo de este tiempo, porque no lo tiene simplemente porque fue algo casual, sino porque hay un propósito. Esto que usted nos acaba de contar es precisamente eso. Hay un propósito que a futuro, luego de vivir la experiencia, la persona termina siendo un fiel testigo, ¿no? de ese mundo del más allá y una apertura espiritual para quienes lo escuchan. Sí, sí, estos son como elegidos Ajá. y muchos vienen con una misión entre las personas que yo entrevisté, hay quienes han regresado con un mandato. Yo escribí, además de la niña que visitó el cielo, Ajá. antes de eso yo escribí un libro llamado Escalera al cielo. Este Escalera al cielo habla de las 9 características comunes en experiencias cercanas a la muerte celestiales, es decir, aquellas que tienen encuentros con Jesús, con Dios o con el Qué paraíso. bonito. Y una de las características, además de la revisión de vida, es que regresan con un mensaje y regresan con una misión. Entonces, hay una muy interesante, es Tamara Calder Richardson. Ella tenía 5 años. Ella tuvo neumonía y cuando la llevaron al hospital era el día que asesinaron a Martin Luther King. Entonces había bastante congestión y ella no pudo llegar al hospital con vida. Cuando ella llegó, ella ya tenía como 15 minutos muerta. Sin embargo, intentaron revivirla y ella se salió del cuerpo y ella dice que ella estuvo en el hospital viendo a los demás enfermos y bueno, estuvo dando vueltas hasta que lograron revivir. Cuando la revivieron, la dejaron en coma inducido por 3 días. Ella dice que en esos 3 días ella fue al cielo. En el primer momento que murió, ella fue al cielo, pero luego se quedó allí hasta que pasaron los 3 días. Y cuando ella iba a regresar, ella tuvo un encuentro con Jesús. Ella estuvo esos 3 días con Jesús. Ella apareció primero, bueno, pasó por el túnel, llegó a la luz
Y llegó a este lugar que es como una pradera verde. Mucha gente la describe igual, muchos adultos. Es una pradera verde con árboles frondosos. Algunos ven un río. Y a su lado había un señor de rodillas y era Jesús. Ella lo reconoció y dijo, Jesús, sí, soy Jesús. Y él la acompañó y él le dijo a ella que ella iba a regresar con una misión. Y era decirle a la gente que la muerte no existe. Y ella no quería venir, ella quería quedarse allá. Y él le dijo, no, bueno, es que tienes que cumplir con esa misión. Y ella dijo, no, no, la gente es muy mala allá en la tierra, porque ella había tenido problemas de abusos. Sí. Ella prácticamente era una niña que tuvo muchos traumas y ella quería morirse, pues. Y el día que se murió no se quitó la vida, pero fue por neumonía. Y ella simplemente no quería volver. Tenía un padrastro que la trataba muy mal, etcétera. Pero Jesús le dijo, mira, tú no estás sola. Nosotros hemos mandado a mucha gente como tú que te va a ayudar en tu misión. Hay muchos otros enviados con el mismo mensaje. Entonces, ella cuando regresó, tenía 5 años, le costó un tiempo admitirlo y contarlo, pero ella hoy en día se dedica a eso. Ella se dedica a dar charlas, conferencias. Ella es Claro. medium. Ella tiene un canal también de SM y ella dice que esa es su misión, enseñarle a la gente que la muerte no es el final, que es un poco también tu misión, Sí. Cristian, ¿no? La muerte no Álvaro, y la existe. suya también, porque mire qué curioso, usted está escribiendo sobre estos temas, haciendo investigación, pero usted también vivió experiencias, no precisamente un SM como tal, literal, pero vivió experiencias espirituales, porque pero usted es un hombre con gran capacidad, con inteligencia para escribir sobre cualquier tema, porque es investigador, es estudioso, pero elige escribir de estos temas espirituales. Perfectamente puede hablar de política o economía o cualquier cosa de cambios en el mundo, pero influyó esas experiencias que usted tuvo. Y cuéntenos, por favor, cómo fueron para interés de la Bueno, comunidad que está ahora conectada con nosotros. la experiencia más fuerte fue muy parecida a una experiencia cercana a la muerte. Yo a veces he pensado si es que no tuve, esto sucedió mientras dormía y después se me detectó que tenía apnea de sueño. En la apnea de sueño uno deja de respirar. Entonces en ese momento yo estaba durmiendo y me desperté, pero me desperté en un lugar totalmente oscuro. Yo trataba de ver mis manos y no podía. Yo me di cuenta enseguida que no estaba en mi habitación porque siempre que uno se despierta en la habitación de uno medio ve al alrededor de la cama, ¿no? En este lugar yo no podía ver nada. Yo sentí la presencia de algo o alguien en esa oscuridad total. Me dio mucho miedo y en ese momento oí una voz que me dijo, tranquilo, todo es uno. No sé por qué me dio confianza y yo me relajé y en ese momento sentí que en mi pecho se expandía y se expandía de, de un, el tamaño de mi pecho creció más allá de mi propio cuerpo, más allá de la casa, más allá del país, más allá del mundo y estalló y de repente me vi en el medio como de una estrella, había luz hacia todas las direcciones, yo podía ver hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, yo podía ver hacia todas las direcciones al mismo tiempo y no había un cuerpo. Yo literalmente era una estrella y en el medio de la estrella era la fuente de donde salían todos los rayos de luz. Yo podía ver cada rayo independientemente y alrededor de cada rayo un pequeño espacio vacío. Entonces yo sentía que estaba como en un universo lleno de luz y a la vez ocupando un espacio vacío. Podía ver el centro de esa estrella y también si me enfocaba podía ver cada uno de los rayos, podía ver la mitad, podía desplazar mi conciencia hacia cualquier dirección, pero sin dejar de ver hacia todas las direcciones a la vez. Cuando de repente regresé a mi cama, no sé cuánto tiempo transcurrió esto, yo sentí que fue una infinidad.
Cuando regresé a mi cama, yo sentía todavía que yo era todo. Yo sentía que todo era uno. Yo sentía que yo tenía una forma esférica, que yo tenía una forma igual que la de esa estrella, que abarcaba todo, y que el límite mío no era mi cuerpo, sino que yo era todo, y me paré y puse la mano contra la pared. Cuando yo puse la mano contra la pared, yo sentía que yo era la mano. Sin embargo, yo también sentía que yo era la pared presionando en contra de mi mano. O sea, yo sentía que yo era mi mano presionando contra la pared, pero también sentí que yo era la pared presionando contra mi mano. Era como una doble conciencia, y allí yo entendí que en el fondo todo es uno. Todos somos uno. Esta creación es la unidad, es realmente una unidad. Y le pregunté a Dios, a la fuente, al universo, que qué me había pasado, y me llegó como una historia muy breve, que es como un poema que me explicó todo, y me vino así como inspiración. Decía: en el principio era el uno estaba solo y quería jugar. Entonces se convirtió en dos, y al número dos le dio amnesia, y allí comenzó el juego. Ese breve poema me dio a entender que todos somos Dios con amnesia, y que nuestro viaje espiritual es un viaje que nos va a llevar a recordar nuestro origen, y que todos somos parte de la misma conciencia. Por eso todas las religiones dicen que dentro de nosotros tenemos una chispa divina, y es verdad, somos todos una chispa de Dios, somos todos una gota de ese vasto océano que es Dios. Eso me llevó a mí a empezar a estudiar diferentes religiones. Escribí en total cerca de 20 libros analizando las diferentes religiones y igualando la filosofía o el mensaje de Jesús con el de Buda, con el de Krishna, viendo que todas las religiones en realidad lo que hablan es de la unidad, que es nuestra realidad, y hablan también del mundo ilusorio, el mundo de los deseos, el mundo falso, que es en el que caemos cuando estamos en esta vida. Y salir de ese mundo, algunos lo llaman la Matrix también, salir de ese mundo y llegar a conocer nuestros orígenes divinos es nuestra misión. Entonces yo no entendía realmente lo que me había sucedido. Traté de buscar en religiones si había alguien que había pasado lo mismo, y no conseguí. Pasaron 30 años hasta que conocí a Tessa Romero, que es Esa otra Romero, periodista, y claro. empezamos a trabajar Bueno, con... anoto esto aquí ya que llega a ese punto, mi querido Álvaro. Para las personas que nos están viendo, pues yo tengo que contarles algo. ¿Cómo conocí yo a Álvaro Parra? ¿Cómo él se convierte en el editor de mi libro La muerte no existe? Precisamente por la persona que acaba de nombrar, Tessa Romero. Conversando con ella hace un par de años atrás, que ya lo dejo para que usted continúe su historia, Álvaro, le pregunto yo a Tessa. Tessa Romero vive en España. Ella también vivió un encuentro cercano a la muerte. Tuvo, creo que son 20 o 30 minutos, o no recuerdo cuántos minutos, 24 minutos, ese es el número exacto. 24 minutos con pérdida de signos vitales. Y le pregunto yo las cosas de la vida, ¿no? Porque a mí no me deja de sorprender esto, Álvaro. Le pregunto yo a ella cómo va el libro, hablamos del libro, y le dije, ¿quién es su editor? ¿Quién le ayudó a editar su libro? Y me dice ella, un señor que se llama de tal manera, que vive en una ciudad de Colombia que se llama Bucaramanga. Y le dije, pues ahí vivo yo. Y me dice, se llama Alvaro Parra. Y ahí fue donde entremos los dos en comunicación y empezamos, y tengo que confesarlo aquí públicamente, fue un hombre que todas las semanas desde ese momento empezó a preguntarme, ¿y cómo va su libro? 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 Y se convirtió en mi editor, en el editor de mi libro, haciendo un gran trabajo, este hombre muy dedicado. Y por eso hoy me complace tanto compartir su libro con todas las personas. Iba en el tema de Tessa Romero, mi querido Alvarito. Bueno, sí, Tessa era uno de los clientes. Yo tengo una editorial que se llama Ediciones de la Parra, y entre mis clientes estaba Tessa, y es verdad la historia, ella me habló de ti también. Pero entonces Tessa, un día yo hablando con ella, le dije, mira, yo tuve esta experiencia
Y ella me dice, momento, yo tuve la misma experiencia, yo también pasé por un lugar oscuro, yo también llegué a un sitio donde podía ver hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y eso es lo que comúnmente la gente que ha tenido encuentros cercanos a la muerte llaman visión de 360 grados. Es una capacidad de poder ver hacia todas las direcciones a la vez. Y cuando ella me cuenta eso, yo dije, wow, pero por primera vez hablé con budistas, hablé con cristianos, hablé con hinduistas, hablé con gente que hacía budismo zen, estudié la vida de Dalai Lama, estudié la vida de muchos místicos y jamás había encontrado nadie que había tenido una experiencia similar. Entonces, ahí me puse a ver tu canal, me puse a ver otros videos de YouTube y me doy cuenta que mucha gente tuvo esa experiencia con la luz, mucha gente pasó por ese lugar de oscuridad. Yo dije, no puede ser, por fin. Y cuando decidí como periodista, decidí entrevistar a personas que hubieran tenido esa experiencia, porque yo no me iba a quedar con lo que yo podía ver en un video o lo que me podían contar otras personas. Yo decidí entrevistar a gente directamente y constaté que sí, que muchos de los elementos que yo viví estaban presentes en estas vivencias. Y allí conocí al doctor Melvin Morse, quien me presentó al doctor Raymond Moody. Y mi canal de YouTube es en inglés y me fui por esa área de conocer a los principales investigadores de habla inglesa. Y Melvin Morse, cuando yo le conté mi experiencia, mostró un interés fuerte y nos convertimos en amigos. Él realmente es como mi mentor en la parte científica y ahora trabajo en el Instituto de Investigaciones que él dirige, al cual pertenece Raymond Moody. Pero yo desde un principio siempre de vez en cuando me topaba con gente que había tenido este tipo de experiencia de niño. Y entonces siempre me llamó la atención. Yo dije, bueno, voy a empezar a coleccionarlo. No eran muchos y me tomó bastante tiempo llegar a tener 12 que valieran la pena, porque hay muchos que tienen, por ejemplo, entrevisté a varios que tenían 15 años, 12 años, pero ya para esa edad ya la gente está como contaminada. Yo quería conseguirme a niños de tierna edad. La inocencia. La inocencia. Y Melvin Morse me presentó a Crystal Merslock, que fue la niña de 7 años que él rescató y a quien entrevisté. Y la primera parte del libro, La niña que visitó el cielo, es precisamente la historia de ella y de Melvin Morse. El libro tiene 3 partes. La primera parte es La niña que visitó el cielo, que habla del caso de ella. Luego vienen 11 casos de niños o de adultos que tuvieron esta experiencia de niños. Ingrid Honkala a los 2 años, Jacob Cooper 3 años, Brian Sackett 3 años, Mark Anthony, un medium muy famoso, 4 años, Tamara Calder Richardson 5 años, Peggy Robinson 5 años, la doctora Yvonne Kayson. Yvonne Kayson estuvo conmigo también, sí, 5 añitos. Ella tenía 5 años, Crystal Merslock 7 años, Lorelei Drake 7 años, Anthony Cipoletti 7 años, el reverendo Bill McDonald 8 años y Sharon Sananda 9 años. El reverendo Bill McDonald. Reverendo, eso le iba a preguntar, un reverendo, un hombre de la iglesia. Sí, él es de una iglesia cristiana norteamericana, pero es muy, muy abierta. Y cuando él tuvo esa experiencia, a los 8 años él murió de falla respiratoria. A él le mostraron los siguientes 50 años de su vida. Esto fue en los años 50. Él vio el asesinato de Kennedy. Él vio la guerra de Vietnam. Él se vio a sí mismo en la guerra de Vietnam. Él estaba en la universidad o estaba, empezando la universidad cuando mataron a Kennedy y él decía, mira, el Kennedy que no vaya a Texas, a Dallas, porque lo van a matar. Y efectivamente nadie le creía y lo mataron.
Y él cuando fue a la guerra, él dice que él podía saber quién eran los soldados que iban a morir y él podía saber cuáles eran los helicópteros. Él estuvo en la división de helicópteros y él, por ejemplo, él decía, oye, no salgan en ese helicóptero que se va a caer. Fueron tales los aciertos que la CIA abrió un expediente para investigarlo, porque cómo era posible que él supiera todas esas cosas. Exactamente el mismo día que él tuvo esta experiencia, pero 50 años después, tuvo un paro cardíaco y murió. Tuvo su segundo encuentro cercano a la muerte y allí le dieron como una misión de que volvería a hablar de estos asuntos, ¿no? De que la vida, la muerte no es el final. No, no. Al contrario. Anthony Poletti, No, que digo que al contrario, la muerte es un nuevo nacimiento. sí. Morir es volver a nacer. Eso lo tengo perfectamente claro. Otro que vio el futuro fue Anthony Cipoletti. Este fue en 1946. Este tiene ya 80 y pico de años y él le hicieron una operación de apéndice. Él tiene un caso de sangrado y él dice que él se consiguió a un tío de él que acaba de morir en la Segunda Guerra Mundial y que le habló que el hombre llegaría a la luna. Y entonces él llegó a los 7 años diciéndole a su papá y a su mamá que el hombre llegaría a la luna. Y bueno, efectivamente en los años 60 Estados Unidos llegó a la luna. Pero a él también le dijeron, mira, no menciones nada de esto, la gente va a creer que estás loco. Y él también pasó como 30 años sin contarle a nadie. Perdón, Alvarito, las personas están preguntando que dónde consiguen su libro, que sí, a ver, que en Mercado Libre, no, está en Amazon. No, está en Amazon. Sí, le estoy colocando aquí en el chat la información, como también se les voy a dejar a todos ustedes en la descripción del video y en el primer comentario. Una vez terminemos nosotros este en vivo que estamos haciendo hoy. Hoy es el 30 de julio. Hoy es 30 de julio, se los voy a dejar para que ustedes puedan ir al enlace y puedan ustedes tener ese libro en sus hogares. Sí, volviendo un poco a lo de Tessa y lo de tu libro, bueno, para mí fue un honor poder ayudarte y hemos tenido una tendencia que muchos de los libros que publicamos en ediciones de La Parra han sido de corte espiritual y hay como 5 personas, está Carlos Vivas también. Carlos Vivas también estuvo aquí. Sí. Él publicó su libro con nosotros, él fue salvado por unos delfines cuando se iba a ahogar en alta mar y él en su experiencia él habló con Jesús y hay una de las cosas más impactantes es cuando él le pregunta a Jesús, mira Jesús, ¿y cuál es la religión aquí en el cielo? Y Jesús le dice, aquí en el cielo no hay religión, lo único que vas a conseguir es amor. Y eso es un poco la conclusión final mía después de estudiar todas las religiones y después de estudiar a la gente que ha tenido encuentros cercanos a la muerte, que es que ellos regresan. Sí, puede ser que tuvieron un encuentro con Jesús, pero ellos ya no siguen ciegamente a una iglesia o a una secta, o se consideran cristianos, sí, pero ya no se consideran evangélicos o católicos. Ellos se consideran portadores de un mensaje directo de Jesús y portadores de una enseñanza que todo es amor y el mensaje es la religión, la verdadera religión es el amor, la luz, la sabiduría. No está contenida en un templo, no está contenida en sacerdotes o en pastores. Puede ser que los sacerdotes y los pastores cumplan con su misión, sí, pero todo apunta a lo que dijo Jesús. Vete a tu templo interno, ten tu experiencia directa con el Padre. Y es allí la verdad, ¿no? Y eso es algo que a mí me fascina en cuanto a estas experiencias, que es que realmente revelan
que el camino espiritual está dentro de nosotros Claro. y no fuera, y que la muerte no es el final, sino un comienzo, es parte de Un nuestra, nuevo comienzo, sí. es un nuevo comienzo, y que todo lo que estamos haciendo en esta vida, inclusive los obstáculos y todo lo malo que nos sucede, es bueno porque nos enseña a crecer. Así es. Todos los obstáculos realmente son una lección. Toda la gente que se nos ha muerto, los dolores que hemos padecido, todo ha sido para hacernos crecer. Todo en el fondo es bueno. Yo lo comparo con la bomba de Hiroshima de Japón. ¿Fue malo que cayera la bomba de Hiroshima en Japón? Bueno, sí, puedes decir que fue malo, pero Japón hoy en día es una gran superpotencia y en gran parte se lo debe a que pasaron por ese momento considerado terrible por muchos. Sin embargo, a la larga, todo lo malo que hemos pasado nos ha convertido en lo que somos hoy en día. Claro. En lo Si personal no, también, todos nosotros somos la sumatoria de momentos difíciles, de errores cometidos, de aprendizajes sumados, y vamos precisamente en ese aprendizaje. claro, entonces en el fondo no podemos decir que lo malo es tan malo, sino que hay un dicho popular que dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces, todas estas enseñanzas las he visto repetidas veces en las personas que he entrevistado, también en las personas que he entrevistado, Cristian. Muchos tienen esa sabiduría que no es aprendida en libros, no es aprendida en una iglesia, es aprendida con el contacto directo con estos seres divinos o con esta dimensión que llaman el cielo. Y el hecho de que para cada quien sea una experiencia diferente, no implica que sean falsas, porque ellos tienen elementos comunes. Hay una característica del ser humano que es cuando lo estudió Carl Jung, que es que cuando los místicos tienen una visión mística, el Dios que ellos ven se traduce a través de lo que ellos llaman el arquetipo. El arquetipo es esa función del inconsciente de buscar una representación inteligible para la persona a su nivel. Es decir, el esquimal que vive en Alaska o que vivió en Alaska hace 2000 años va a ver a su dios esquimal. Y el africano Claro. que vivió en África hace 3000 Claro. años en la selva va a ver a su dios como un dios de África. Y cada quien, nosotros lo llamamos Jesús, pero hace 5000 años antes de que naciera Jesús, también lo veían y lo llamaban de otras maneras. Dios siempre ha sido Dios y el Hijo de Dios también siempre ha existido. También eso también lo dice la Biblia, ¿no? Entonces no podemos ser tan ignorantes como para pensar que solo nosotros tenemos la verdad o que solo nuestra representación de Dios es la verdadera. No. Las experiencias cercanas a la muerte nos demuestran que para cada quien la verdad es diferente. Hay gente buena en todas las religiones y hay gente mala en todas las religiones. El hecho de pertenecer a una religión específica no significa que tengas la verdad. Más bien, como dije antes, estas personas que tienen estas experiencias saben que todo radica en un Sí. contacto directo con Dios, la divinidad, el ser supremo. Y en cuanto a los niños tienen esa inocencia y un niño que vea a Jesús, lo que demuestra es que estos seres, sobre todo Jesús, existe en esta otra dimensión. Una dimensión que no podemos representar porque va más allá de la tercera dimensión. Nosotros, los niños tardan muchísimo en poder poner en palabras lo que ellos vieron. Los adultos también. Estas son experiencias inefables. Y esa es otra de las lecciones que ellos dicen, vi colores que no se pueden describir. Sí, no hay palabras exactas para poder No hay definirlas. palabras para describir la música que escuché. Sí, sí, sí. No hay Se palabras para repite mucho. describir. Sí, ¿verdad? Se repite Sí, mucho. sí, es una constante.
Mi amigo querido, ha pasado prácticamente una hora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A la comunidad que estuvo conectada en este en vivo con Alvaro Parra, les recomiendo su libro La niña que visitó el cielo. Yo ya lo tengo aquí, he leído buena parte del libro. Es maravilloso, es un libro disfrutable porque vamos leyendo testimonio por testimonio y es un lindo regalo para que ustedes lo puedan tener en sus hogares y también la puedan compartir con otras personas. El enlace para pedir el libro lo he colocado aquí en el chat donde estamos ahora en vivo y también se los voy a dejar a ustedes anclado en el primer comentario en un par de minutos cuando terminemos este live y queda ahí para que ustedes simplemente, yo ya probé los enlaces, por ahí alguien había escrito que no estaban funcionando bien, yo ya los probé, ahorita que Álvaro estaba hablando, los probé y están perfectos. Ustedes pueden ir a amazon.com si está en Colombia o en América Latina o en Estados Unidos, o amazon.es, que es España, también ustedes pueden pedir su libro y pueden disfrutarlo. Mi querido amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo, por ese libro, felicitaciones, por su otro libro que también lo tiene ahí, que me parece muy especial, porque todos estos aportes indudablemente ayudan a que en este tiempo, que es un tiempo de despertar, pues la fe sea creciente, la esperanza aumente y que empecemos a entender quiénes somos, que somos seres espirituales viviendo unas experiencias humanas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti y bueno, también quiero darte las gracias por haber escrito la introducción del libro, que no lo mencionamos, pero estoy muy agradecido por tu apoyo y por haber escrito eso. Con todo el cariño del mundo, mi amigo querido, se merecen muchas cosas buenas, porque cuando trabajamos nosotros con esa intención de servir y ayudar, pues todo lo bueno debe llegar a nuestra vida. A toda la comunidad un inmenso abrazo, gracias. Les voy a pedir la magia. Somos casi 1000 personas en vivo que estamos ahora en la magia. Vamos a dejar los comentarios, el me gusta, vamos a compartir en redes sociales y vamos a hacer que este encuentro de hoy, de la niña que visitó al cielo, pueda llegar a la vida de muchísimas personas más por el mundo entero. Millones de bendiciones para todos y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un inmenso abrazo, bendiciones, gracias por su maravillosa e invaluable compañía. Un abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo.